Pues bien, como les informamos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recortó el fuero militar. De alguna manera, esto hace posible que aquellos delitos cometidos por soldados, por personas que se dedican a la milicia, sean juzgados por lo civil, y esto abre verdaderamente un campo inexplorado, si se quiere, en México, porque, bueno, pues todos los soldados y todos los delitos cometidos por militares definitivamente siempre fueron juzgados por una corte militar. Precisamente para explicarnos la importancia de esto, esta noche nos acompaña el maestro Porfirio Ramírez Mendoza, abogado. Hola, buenas noches, buenas Porfirio. noches, Isabela. Sí, como correctamente lo estás estableciendo, este preámbulo, sí da un giro completamente para lo que es la administración de justicia. Yo creo que antes de abordar el tema me gustaría explicarle al auditorio de dónde deriva, porque hemos escuchado en los medios que la Suprema Corte, ¿por qué llega a la Suprema Corte? Primero, se comete un delito por un militar, lo conoce en primer término un juez del Foro Común, él declina competencia y se lo manda al juez militar. El juez militar dice, no puedo conocer no puedo conocer yo, y lo regresa. O sea, lo vuelve a regresar. Hay un problema de competencia entre el juez del Foro Común y el juez militar. Entonces, en la facultad que le da la ley al juez del Foro Común, lo manda a un tribunal colegiado. Esto se origina en Nuevo León. Ahí es donde se origina. Se va al tribunal colegiado y el tribunal colegiado determina que debe de conocer, en primer término, es el juez militar. Con motivo de eso, el quejoso, que en este caso es el militar, el que está procesado, interpone un amparo. En el amparo, en primer término, se lo niegan, pero él tiene derecho a promover un recurso de revisión. Entonces ya es cuando, por la facultad de atracción que tiene la Suprema Corte, lo jala, valga la expresión. Y ya es por eso que llega a la Suprema Corte, porque hay un problema entre ambos jueces, el del Foro Común y el Foro Militar. Llega un colegiado, el tribunal colegiado resuelve que debe ser el juez militar, pero el quejoso, o sea, esto es bien importante, no fue a petición de los jueces, sino del particular. El quejoso dice, me amparo en contra del fondo del asunto, pero como era un asunto de trascendencia, la Suprema Corte lo atrae para conocer de la competencia. Es decir, a lo mejor le convenía al quejoso que lo juzgara un juzgado militar, porque ya conocen, y muchas veces se prestaba a que esta justicia como tal, por eso es tan trascendente, pues bueno, se quedan luego los delitos ahí, o inclusive hasta podrían coloquialmente se taparan entre ellos, ¿no? Valga la expresión, porque están entre militares. Entonces ya la Suprema Corte atrae el asunto por cuestión de competencia y resuelve ya en pleno que efectivamente que el que debe de conocer del delito que cometan los militares a un particular en contra de civiles, los va a conocer el juez del Foro Común, un juez civil, de orden civil. ¿Por qué? Porque la Constitución es muy clara, Isabel. La Constitución dice que van a conocer o van a procesar a los militares cuando se cometan dos supuestos. La primera, que sea un delito o falta cometida por un militar, y que este delito se comete en contra de la disciplina militar. No dice o sea, dice y, o sea, dos hipótesis, no está diciendo. Y entonces el juez lo interpretaba, bueno, como lo cometió un militar, lo debe juzgar un juzgado militar. No, la Constitución es muy clara. Independientemente de todo el análisis que hizo la Suprema Corte, los ministros, es también de sentido común. O sea, no está dando la Constitución no dice habla de dos fracciones o dos incisos, que lo cometa el militar y que ese delito vaya en contra de la disciplina militar. Entonces, en la hipótesis que da origen a esto, lo comete el militar, pero no fue en contra de la disciplina militar. Entonces concluyen los ministros que si no se dan las dos hipótesis, o sea, los dos elementos, pues debe de conocer un juez del Foro Común, un juez del Foro Común. Y eso es muy importante y es trascendente, como tú bien lo refieres, porque en la actualidad con la guerra que ya hay, que se inició contra el narcotráfico, pues está la participación de los militares al orden del día. Y se cometen también muchas injusticias o muchas violaciones de derechos humanos o derechos fundamentales que luego no son conocidos por el juez del Foro Común, y que se presta inclusive a ocultar a lo mejor procedimientos. O a la impunidad también. Claro, que el particular no tiene acceso a eso. Entonces, por eso fue tan trascendente, no tanto, Isabela, y a tu auditorio, por la interpretación, porque para mí es clarísima. La Constitución dice, son dos hipótesis, insisto, que lo cometa un militar y que vaya en contra de la disciplina militar. No te dice, entonces si fuera así, entonces sí te dice una u otra.
sino por lo que yo creo que los alcances políticos, sociales que daba el tema. ¿Por qué? Porque efectivamente están interviniendo la milicia en todo el país. Y por nuestra realidad. Por la realidad que estamos viviendo. Claro. Entonces, ha habido mucho abuso. ¿Por qué? Porque efectivamente el militar, hasta cierto punto en que lo juzgue un tribunal, vamos a ponerle un nombre diverso al que nos juzgan a nosotros como particulares, como ciudadanos, les da cierta, no impunidad, Isabela, pero sí a lo mejor apertura, que bueno, inclusive hay pocos juristas que conocen esa área. Entonces, pues bueno, por eso es tan trascendente la determinación que tomaron los ministros, que fueron 8 votos a favor, y que inclusive, bueno, como te insisto, sabes que hay un canal judicial y que se transmite lo que ellos exponen, y que bueno, en esencia es buscar que haya ese equilibrio en cuando se comete este tipo de delitos. Claro, no, y además es darle, como bien dices, a los civiles una opción, una alternativa, ¿verdad?, de poder llegar y denunciar, porque antes, ahora sí que antes, hace años, ¿verdad?, pues algún delito que fuese cometido por un militar, pues la gente hasta ni iba a denunciar, porque decían, es militar, ¿qué le van a hacer? ¿Qué le van a hacer? Se va a ir a un juzgado militar y yo, ¿cómo voy a tener acceso a un juzgado? Si de entrada tener luego acceso a un juzgado del Foro Común, mucha gente lo ve remoto. Pues menos ir a un juzgado militar, y te lo digo como jurista. E insisto, ¿no? O sea, acá es el hecho ya de que un militar cometa un delito contra un particular, lo va a conocer el Foro Común. Dicen el Foro Común, sin que antes se interpretaba que porque lo comete el militar, ya no, ya automáticamente se va a un juzgado que conoce de la milicia. Entonces, por eso sí es trascendente, importante. Yo veo inclusive un avance dentro de la enciclopedia jurídica, porque da margen a que la gente tenga acceso a una verdadera justicia, sobre todo la víctima del delito. Ese es el punto que yo establezco y que percibo, y que esto va a permear muy fuerte en la sociedad, importantísimo. Y es justo el punto que queríamos también que comprendiera nuestro auditorio. ¿De dónde se origina? De dónde se origina y las consecuencias importantes. Sí, esto se origina de un asunto particular, O sea, no llega a la Suprema Corte porque llega de un asunto particular en Nuevo León, y que ya creó precedente y que ya se pronunció la Corte, y que, bueno, pues yo creo que esto va a ser un equilibrio muy importante entre la procuración que ahora está haciendo de justicia, si lo podemos denominar, o vigilancia de los militares. Pues, Porfirio, como siempre, un placer tenerte aquí en Enlace México. Muchísimas gracias por explicarnos el tema verdaderamente importante. Muchas gracias. Gracias, Isa, por la invitación. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Vámonos rapidito a la pausa, seguimos en Enlace México, volvemos.